La mujer que deseó nunca verme triunfar. Terminó sobreviviendo gracias a mi nombre. Tenía apenas 10 años cuando entendí, de la forma más brutal posible, que hay personas que te odian sin que hayas hecho nada. Que a veces ese odio ni siquiera viene de desconocidos, sino de quienes deberían cuidarte. En mi caso, fue mi abuela, Carmen. A ella le gustaba que la llamaran Doña Carmen, como si el doña le diera más autoridad de la que ya se había autoadjudicado desde siempre. Tenía esa forma de hablar que parecía dulce, pero escondía veneno. Y no lo digo con rabia. Lo digo porque fue ella quien me enseñó que, para ciertas personas, no importa cuánto te esfuerces, siempre van a encontrar la forma de hacerte sentir menos. Recuerdo cuando mi primo Matías mostraba un dibujo desordenado, de esos que parecen garabatos más que otra cosa, ella le decía con una sonrisa, tiene mano para la arquitectura. O cuando Iris, mi hermana mayor, se inscribió en clases de canto y doña Carmen soltó, heredó el oído de su abuelo, sin duda. Pero cuando yo llegaba con una medalla, una mención, un certificado, cualquier logro, por mínimo que fuera, ella arrugaba la cara como si le dieran arcadas. A veces soltaba un suspiro tan largo que parecía que le costaba respirar. O decía cosas como, lo que brilla no siempre es oro. Y lo decía como quien comenta que va a llover. Con naturalidad. Con desprecio disfrazado de sabiduría. Nunca voy a olvidar el día que me dieron una beca para un campamento de ciencias. Tenía 10 años. Era la primera vez que algo así llegaba a mis manos. Fui corriendo a casa, emocionado. Le mostré el papel a mi madre, a mi abuela, esperando algo. Un abrazo. Un bien hecho. Algo. Y lo único que recibí fue esa cuchara de metal oxidado con la que doña Carmen removía su café mientras decía, sin mirar a nadie. Prefiero morirme antes que ver a este niño creyéndose más que su familia. Así. Sin pausa. Sin filtro. Y mi madre, Marta, solo bajó la cabeza. No dijo nada. Como si no lo hubiera escuchado. Mi padre, Mario, ya se había ido de casa hacía meses. No había quien me defendiera. No lloré. Ni siquiera supe qué hacer. Me quedé ahí, con el papel de la beca en las manos, preguntándome si debía romperlo, esconderlo, o si todo había sido una especie de malentendido. Pero no. No fue un malentendido. Fue una sentencia. Y aunque no entendía del todo el peso de lo que significaban esas palabras, algo se encendió en mí. No fue rabia. No todavía. Fue una claridad rara. Como si algo me dijera, de aquí en adelante, lo haces por ti. No para que te aplaudan. No para que te quieran. Para que no pueda negarlo, aunque se les atragante. Crecí en una casa donde se premiaba la mediocridad, si venía de la persona correcta. En cada reunión familiar era lo mismo. Matías era el centro de todo. Aunque repitiera curso, aunque se metiera en peleas, aunque no hiciera nada por cambiar. Doña Carmen siempre encontraba excusas para justificarlo. Es que los genios no encajan en las aulas, decía. Él tiene otras inquietudes. Mientras tanto, yo era criticado por todo. Por leer mucho. Por usar palabras que no entendían. Por hablar lento. Por escribir con letra chica. Decían que era raro, que parecía que me creía superior, que tenía que aprender a ser más sencillo. A veces pienso que el problema no era lo que hacía, sino lo que les recordaba, que se podía romper el molde. Que uno podía aspirar a algo más, aunque no viniera de una familia perfecta. Mi madre, para ser justa, hizo lo que pudo. Trabajaba mucho. No era cariñosa, pero siempre me compró los útiles del colegio, las mochilas, los libros de segunda mano que pedía para leer. Pero jamás la escuché contradecir a su madre. Nunca. Ni una vez. Aunque la abuela me destruyera con sus comentarios. Marta seguía en su rol de hija obediente. Y yo, el hijo incómodo, aprendí a callar. Acepté, con el tiempo, que no había lugar para mí en esa estructura. Que era el último en la fila. Por eso empecé a trabajar desde los 14. Fines de semana ayudando a un vecino que arreglaba carros. Luego repartiendo volantes. Después limpiando mesas en un restaurante. Me pagaban poco, pero podía llevarme la comida que sobraba al final del turno. No lo hacía por necesidad económica inmediata. Lo hacía por otra necesidad, la emocional. Sentía que cada billete que guardaba era una forma de decirles ustedes no me hicieron. Tenía una caja de herramientas vieja, escondida debajo de mi cama, donde guardaba cada dólar. Ese fue mi primer acto de independencia. Nunca fui el tipo que armaba escándalos. No rompía platos ni gritaba en las cenas. Aprendí que hay otras formas de responder. Más lentas, más calladas, pero igual de efectivas. Mi manera era trabajar. Estudiar. Leer. Prepararme. Tenía un objetivo. No era claro aún, pero sabía que tenía que ver con mostrarles, algún día, que se habían equivocado. Cuando entré a la universidad, ya nadie podía decir que era suerte. Estaba ahí por mérito. Pero incluso entonces, doña Carmen decía cosas como, está bien, aunque esos estudios modernos no son trabajo real. Y Matías, bueno, él abandonaba un curso tras otro, pero igual le celebraban todo. Le compraban motos, teléfonos caros, ropa de marca.
Decían que él sí tenía espíritu emprendedor. Que tenía visión. Y yo, mientras tanto, seguía cargando mi mochila con libros prestados y fotocopias subrayadas. Llega un punto en que uno deja de esperar justicia y empieza a construir la suya. Yo no quería venganza, no en el sentido clásico. Lo mío era más sutil, llegar tan alto que tuvieran que aceptar lo que siempre negaron. Y empecé por ahí. Soñando con el día en que la vida la pusiera, a ella, del otro lado de una camilla. Y que entonces, su atención, su recuperación, su bienestar, dependiera completamente de mí. No por amor. No por compasión. Sino porque sabía, con una certeza que nunca me abandonó, que eso iba a suceder. Y cuando pasara, quería que no pudiera dar un solo paso sin leer mi nombre en la puerta. Quería que lo supiera. Que lo sintiera. Que lo viviera. Aunque nunca lo dijera en voz alta. Pasaron 5 años desde aquel verano en el que doña Carmen dijo que prefería morirse antes que verme creyéndome superior a la familia. 5 años en los que cada decisión que tomé tuvo su sombra caminando detrás de mí. No porque me importara su opinión, sino porque había algo en esa frase que se me quedó incrustado como una astilla, la necesidad de demostrar que no era lo que ella decía. No era el niño creído, ni el rarito, ni el sobrino tolerado. Era alguien que, aunque ellos no lo vieran, estaba construyendo algo. Y no iba a pedirles que lo reconocieran, iba a hacer que no pudieran ignorarlo. Terminé el colegio con promedio perfecto. Ninguno de ellos fue a la ceremonia. Mi madre tuvo que trabajar. Mis tíos ni siquiera respondieron el mensaje que mandé. Ya me había acostumbrado a que la ausencia viniera disfrazada de justificaciones. Pero dolía. Aunque uno finja que no. Conseguí una beca parcial para estudiar enfermería en la Universidad Estatal de Nueva York. Medicina era mi sueño, pero no me alcanzaba. Y aunque enfermería no era mi primera opción, me aferré a ella porque me ponía cerca de hospitales, de pacientes, de gente que realmente necesitaba ayuda. El resto del dinero lo conseguí trabajando de noche en una gasolinera y vendiendo apuntes a otros estudiantes. Hacía resúmenes, esquemas, grababa audios explicativos. Dormía en el bus, comía parado en los pasillos. Aprendí a memorizar rutinas clínicas entre turnos. Y lo más importante, nunca fallaba. Entregaba todo a tiempo. Siempre. Nadie preguntaba si estaba cansado. Nadie se interesaba en si comía o no y lo entendí, en este país, o trabajas el doble o te resignas. Y yo no estaba dispuesto a resignarme a nada. Volvía a casa cada tanto. Asistía a las reuniones familiares más por estrategia que por nostalgia. No quería desaparecer. No quería darles el gusto de pensar que me rendí. Así que iba, me sentaba, sonreía lo justo, y cuando me preguntaban qué hacía, respondía, estudio enfermería. A veces se reían. A veces ni se molestaban en disimular el desinterés. Mi tía Norma solía soltar cosas como, eso está bien como base, pero luego buscarás algo de verdad, ¿no? Y yo tragaba saliva y sonreía. No iba a discutir. No todavía. Carmen, por su parte, seguía mirándome como si aún esperara que tropezara, que abandonara. Como si creyera que todo era una fase. Me acuerdo de una Navidad especialmente áspera. Matías llegó con un traje arrugado, de esos que se consiguen en rebajas, y anunció que iba a lanzar su propio negocio de suplementos naturales en redes sociales. Todos lo aplaudieron como si fuera el próximo Steve Jobs. Yo me serví más ponche y me dije, una vez más, que el reconocimiento no me iba a llegar envuelto en elogios. Que iba a tener que arrancárselo a la vida con los dientes si hacía falta. Mi graduación de la universidad fue silenciosa. Crucé el escenario solo. Llevaba una bata prestada. Mi madre me mandó un mensaje, orgullosa de ti. No pudo ir, tenía turno doble en la lavandería. Y aunque me dolió, no le guardé rencor. Ella nunca me prometió estar ahí. Recuerdo que me senté en una banca frente al campus, viendo cómo otros chicos abrazaban a sus familias. Yo tenía mi mochila, mis papeles, y una frase que repetí en voz baja, esto recién empieza. Y no era una frase de consuelo. Era un hecho. No me bastaba con tener título. Quería más. No por ambición vacía. Sino porque quería decidir. Quería estar del lado donde se hacen las cosas bien. Donde no se descarta a la gente por no tener seguro, por no hablar inglés, por no saber cómo pedir ayuda. Empecé a buscar posgrados. No tenía dinero. Pero ya estaba acostumbrado a buscarle la vuelta a todo. Trabajaba en el hospital, hacía clases online en la madrugada y usaba los fines de semana para adelantar trabajos. Mientras tanto, en la casa de doña Carmen, todo seguía igual. Matías compró una moto vieja y decía que hacía entregas freelance. Norma lo elogiaba por ser echado pa'lante, aunque no tuviera licencia ni pagara impuestos. Yo, que seguía subiendo de cargo, de responsabilidades, de reconocimiento dentro del hospital, era solo el que anda en cosas de salud, por ahí. Ni siquiera mencionaban mi nombre. Pero cada vez que ayudaba a un paciente a volver a caminar, cada vez que organizaba una jornada de vacunación, cada vez que recibía un correo de agradecimiento de alguna familia, me repetía esa frase como un mantra. Prefiero morirme antes que verlo triunfar. Y sonreía. Porque sabía que el día iba a llegar. No con fuegos artificiales.
No con aplausos. Pero iba a llegar. Y cuando pasara, ni ella ni nadie podría negarlo. Porque ya no se trataba de demostrarle algo a Carmen. Se trataba de haberme convertido en alguien que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. 5 años después de esa graduación en silencio, el destino se encargó de ponerme justo donde alguna vez imaginé. Ya no era el estudiante agotado con ojeras marcadas y los dedos llenos de tinta. Para entonces, ya había terminado el posgrado en Administración Sanitaria, tenía un equipo bajo mi cargo y trabajaba dentro del sistema hospitalario de Nueva York coordinando procesos de atención comunitaria. Pero eso no era todo. Había algo más. Un proyecto que venía gestando desde el segundo año de enfermería, algo que empezó siendo una idea escrita en una libreta vieja y que terminó tomando forma en la práctica, una clínica comunitaria. La primera sede fue en el Bronx. Pequeña. 2 consultorios, una sala de espera sin pintar y un archivo que también usábamos como bodega. Le puse el nombre Rivera Salud. No por ego, sino porque quería que ese apellido, el mío, el que tanto se había ignorado en mi familia, se convirtiera en símbolo de atención digna. Invertí todo. Mis ahorros, mis fines de semana, mis noches. Dormí muchas veces en una colchoneta entre cajas de medicamentos. Pero cada vez que atendíamos a alguien sin seguro, cada vez que una madre podía llevar a su hijo al pediatra sin endeudarse, recordaba para qué estaba haciendo todo eso. Poco a poco, la red creció. Una segunda sede en Harlem, otra en Brooklyn, otra más en Staten Island. Y justo cuando el 5.º proyecto se estaba materializando en Queens, en el mismo barrio donde crecí, recibí una llamada de mi madre. No tenía dramatismo. Solo urgencia. Me dijo que Carmen se había caído bajando las escaleras del porche y que en el hospital descubrieron, además, que tenía problemas cardíacos avanzados. Una cirugía era necesaria. Y costosa. Me explicó que el seguro no cubría ni la mitad. Que el hospital privado en el que estaba la iba a derivar a uno público porque no podían absorber los costos. Pero que Carmen, fiel a su carácter, se había negado rotundamente a ir a una clínica de pobres. Me quedé en silencio, escuchando su voz, viendo el reflejo de mi rostro en la ventana de mi oficina. Y pensé, es ahora. No como un acto de revancha, sino como una oportunidad. La que estuve preparando durante años. Tomé mi abrigo y me dirigí al hospital donde estaba. Pedí hablar con el director médico. Era uno de mis antiguos profesores, alguien que aún recordaba mi ética de trabajo y que no dudó en autorizar el traslado de la paciente a una de mis clínicas, siempre y cuando me hiciera responsable de su atención. Acepté. Pero no iba a ser un traslado cualquiera. Me aseguré de que cada formulario, cada documento, cada orden médica estuviera firmada con mi nombre completo, con mi cargo. Quería que desde el momento en que pusiera un pie en Rivera Salud Queens, no pudiera moverse sin leer mi apellido. Yo la recibí personalmente. Vestía mi bata. No como nieto. Como director clínico. Llevaba su historial médico en una carpeta donde figuraba mi nombre en letras grandes, seguido de un título que no obtuvo por casualidad. El personal, como siempre, la trató con respeto. Pero con firmeza. Y eso a ella la desconcertó. Carmen estaba acostumbrada a que la obedecieran. A que sus palabras pesaran más que cualquier protocolo. Pero ahí no era doña Carmen. Era una paciente más. Mi madre me tomó del brazo y me dijo en voz baja que no sabía si esto era una buena idea. No respondí. No hacía falta explicarle algo que llevaba cocinando por dentro desde los 10 años. La primera noche fue crítica. La fractura era complicada, pero el verdadero problema era su corazón. El equipo de traumatología hizo su trabajo. Yo supervisé cada paso, coordiné con cardiólogos, ajusté medicamentos, firmé autorizaciones. Carmen, sedada, aún parecía buscar con la mirada a quien culpar de su debilidad. Cuando despertó después del procedimiento, yo estaba sentado a su lado. Ella me miró. No dijo gracias. Dijo. No necesitabas venir. La miré sin moverme. No estoy aquí por ti. Estoy aquí porque mi trabajo es salvar vidas. Incluso las que no lo merecen. No dijo nada más. Cerró los ojos. Y ahí entendí que eso le dolía más que cualquier herida. A partir de ese día, cada cosa que necesitaba pasaba por mí. Cada medicamento. Cada rutina de fisioterapia. Cada cambio en su dieta. Todo. Literalmente todo llevaba mi firma. Y por primera vez en su vida, Carmen no tenía opción. Porque para caminar, para sentarse, para vivir, dependía de mí. Y lo más paradójico era que lo hacía bien. Porque para eso me había preparado. Porque a pesar de todo, yo sí sabía lo que estaba haciendo. Porque era, aunque ella nunca lo admitiría, el mejor profesional que había tenido cerca. Durante los primeros días, se notaba incómoda. Se esforzaba por mantener la postura de mujer fuerte, pero sus ojos decían otra cosa. Veía mi nombre en su pulsera médica. En la hoja de indicaciones. En la puerta de su cuarto. En los informes. En todo. Y no podía borrarlo. Carmen permaneció ingresada en la clínica por más de 3 meses. Su recuperación fue lenta, como suele ocurrir en pacientes mayores con múltiples condiciones crónicas sin tratar a tiempo.
Pero lo más profundo no fue el cambio físico, sino el simbólico. La estructura de poder que ella había sostenido por décadas comenzó a resquebrajarse. Y no porque alguien se la arrebatara, sino porque se volvió inútil. Ya no bastaba con sus frases cortantes ni con sus silencios estratégicos. Ahora necesitaba que alguien la ayudara a pararse. Que alguien firmara por ella. Que alguien, como yo, decidiera en qué momento tomar una pastilla, en qué momento hacer un ejercicio, en qué momento permitirle avanzar 1 centímetro. Cada aspecto de su vida cotidiana dependía de las decisiones que yo, su nieto innecesario, tomaba desde el escritorio principal. Ya no era la matriarca temida. Era una paciente bajo protocolo clínico, igual que los demás. Y eso le costó más que el bisturí. Recuerdo una mañana en particular, cuando intentó negarse a los ejercicios de fisioterapia. Dijo que no iba a permitir que una mocosa le dijera cómo mover las piernas. Yo observaba desde la puerta. Entré sin levantar la voz y le dije que si quería volver a caminar con dignidad, tenía que obedecer a esa misma mocosa. Le dije que en Rivera Salud no nos inclinábamos ante apellidos ni reputaciones, sino ante el esfuerzo. Que aquí todos empezaban de cero. Carmen no respondió. Me miró fijo. No era la mirada de alguien rendido. Era la de alguien que por primera vez notaba que el terreno ya no le pertenecía. Y, poco a poco, comenzó a ceder. Ya no protestaba cuando la despertaban temprano. Ya no pedía comida distinta. Ya no exigía café cargado a media tarde. Seguía siendo seca, pero había perdido el filo. Y yo no necesitaba que se disculpara. Me bastaba con verla bajando la mirada cuando entraba a su cuarto. Con saber que cada vez que usaba el bastón, cada vez que tomaba sus medicamentos, cada vez que un miembro del personal le mencionaba que era la abuela del director, algo en ella se retorcía. No por vergüenza de mí. Por vergüenza de sí misma. Y fue entonces cuando decidí que era el momento de algo más. Algo que no tuviera que ver con tratamientos ni recetas, sino con significado. Empezamos a desarrollar un programa piloto para pacientes mayores sin redes de apoyo. Atención preferencial, transporte, visitas domiciliarias, asesoría nutricional. Todo cubierto por Rivera Salud. Pero había una condición simbólica: quienes aceptaran ingresar como beneficiarios debían autorizar que su ficha llevara un sello distintivo de paciente fundador. No era obligatorio. No afectaba la calidad de atención. Pero era un gesto. Una forma de decir, esta historia también forma parte del origen. Sabía perfectamente a quién quería como la primera en firmar. Le dejé los papeles sobre la mesa sin explicar mucho. Le dije que si los firmaba, conservaría todos los beneficios del programa, sin costo, sin burocracia. Ella me miró. Dijo que no pensaba salir en ninguna foto. Que no quería ser caso de ejemplo para nadie. Yo le respondí que no era una campaña. Que nadie iba a sacarle fotos. Que no tenía que hablar con la prensa ni nada parecido. Solo firmar. Y firmó. Con su letra tensa, con la mano temblorosa, pero lo hizo. No me miró. Solo devolvió el bolígrafo y murmuró, mientras no me molesten. Una semana después, le entregamos su credencial. En ella se leía, paciente fundadora, Rivera Salud. Nombre completo, Carmen Gómez de Rivera. Era solo un plástico. Una tarjeta. Pero también era una ironía perfectamente construida. Porque ahora, para ser atendida, tenía que presentar un carnet con el apellido que más había despreciado. No lo hice por vanidad. Lo hice porque sabía que cada vez que buscara su bolso para esa credencial, se iba a topar con ese nombre. Conmigo. Y las ironías no pararon. Ese mismo mes inauguramos el nuevo letrero de la sede de Queens. Un diseño más moderno, con un colibrí azul y una rama de olivo. Era el mismo dibujo que garabateaba en servilletas durante los turnos nocturnos cuando aún soñaba con abrir una clínica. Durante la pequeña ceremonia, se proyectó un video con los primeros beneficiarios del programa. Carmen no aparecía en cámara, por su decisión, pero su nombre figuraba en la lista de agradecimientos finales. Nadie se sorprendió. Yo tampoco. Sabía que el cierre estaba cerca. En el barrio comenzaron a circular rumores. Que Carmen me había apoyado siempre. Que solo eran malentendidos. Que ahora vivía con orgullo lo que había logrado su nieto. Yo no aclaré nada. Porque no lo necesitaba. La veía, cada tanto, sola en su sala. El televisor apagado. La credencial en la mano. Mirándola. Como si tratara de entender en qué momento el relato cambió sin que pudiera detenerlo. Y la historia siguió su curso. 5 años después, Rivera Salud ya no era un experimento. Era una red sólida, con sedes en toda Nueva York, con convenios estatales, con presencia en universidades. Mi rol ya no era clínico. Dirigía, coordinaba, diseñaba modelos de atención. Y fue desde ese lugar que tomé una última decisión. Una que cerraría el círculo. La sede de Queens sería renombrada, Centro de Salud Comunitaria Rivera Gómez. No por afecto. Por precisión histórica. Porque esa historia, tan torpe, tan triste, tan violenta, también nos había formado. A ambos. Durante la reapertura, hubo discursos, fotos, aplausos. Yo no había invitado a Carmen. Pero mi madre la trajo. Bajó con ayuda de su bastón.
callada. Con el mismo abrigo beige que usaba desde hacía años. Cuando mencionaron su nombre en el micrófono, no hubo ovación. Solo un gesto de reconocimiento. Y fue suficiente. Después del acto, me acerqué a ella. Estaba sentada sola, mirando el mural con los rostros de los primeros pacientes. Me senté a su lado. Y ahí, sin rodeos, sin sarcasmos, me dijo: te subestimé. Pensé que no ibas a resistir. Que eras muy raro. Muy frágil. Hizo una pausa. Bajó la mirada. Ahora, hasta para sentarme acá, tengo que cargar tu apellido. No respondí con dureza. Solo le dije. No lo hice por venganza. Lo hice porque era lo correcto. Me levanté antes que ella. No necesitaba que se disculpara. No necesitaba más. Porque ya estaba completo. La historia estaba escrita. Y esa historia decía que la mujer que un día me dijo que prefería morirse antes que verme triunfar, ahora tenía mi nombre en cada papel que la mantenía viva. Y eso, sin gritos, sin reproches, era todo lo que necesitaba. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.